Ok, bienvenidos al webinar Fuga de Información en la Oficina. Nosotros somos Bellman Consultores y desarrollamos programas y contenidos de capacitación con validez oficial disponibles 24/7. Nuestros programas pues fortalecen, optimizan, desarrollan y amplían las destrezas que las empresas esperan de sus trabajadores. En esta ocasión contamos con Carlos Sánchez de Omesi. Y bueno, déjenme decirles que Omesi es una organización que nace con firme propósito de coadyuvar con las instituciones y empresas para proteger sus activos más valiosos, a través de metodologías y técnicas de vanguardia, mismas que van a garantizar la continuidad operativa pues, del negocio, ¿no? Del core del negocio. En esta ocasión, pues, ¿qué vamos a aprender hoy? Al finalizar, vamos a poseer los elementos para realizar un autodiagnóstico básico sobre los factores de riesgo que puede tener al interior de su organización. Además, responder los siguientes planteamientos. Bueno, pues, ¿qué factores intervienen en la fuga de información? ¿Puedo disminuir la probabilidad de una fuga de información? ¿Información es lo mismo que datos personales? Bueno, pues esto y otras cuestiones vamos a revisarlas, vamos a hablar ampliamente con Carlos Sánchez y pues vamos a iniciar. ¿Sale? Carlos, adelante. Hola, Federico. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar. Les comparto la agenda de la ponencia del día de hoy. Son los componentes de manera muy general que inciden en la fuga de información dentro de una organización. Primeramente, que es un dato personal, que es algo que a veces usamos día a día, pero bueno, vamos a empezar a hacer una definición no muy académica, pero al final que se entienda cuáles son las partes importantes de los datos personales. Vamos a hacer un autodiagnóstico, algunos que llamamos famoso KISS, eso es lo que vamos a generar, y vamos a cerrar con una serie de recomendaciones. Bueno, ¿para qué usamos la información en una organización? Principalmente para la firma de contratos y tanto con nuestros proveedores como clientes y el staff para la parte de cobranza, pues al final es un negocio, tenemos que generar dividendos, cómo vamos a vender. Al final también ahí es donde vamos a ver cómo nos estamos manejando. Y al final la parte de contabilidad, chole, aquí la tecnología me hizo una mala jugada, una disculpa, ahí está. Entonces, bueno, al final la nómina, tenemos que pagar los colaboradores y a veces los tiranos, que son los señores de finanzas, señoritas, que es la parte de contabilidad y finanzas. Y necesitamos adquirir bienes y servicios para poder continuar con el negocio. Y todo esto alineado a el core del negocio, que para que sea rentable. La mejor o la peor parte, que todo esto tenemos que hacerlo alineado al marco legal vigente. Entonces, la información como activo. Entonces, vamos a hablar de los componentes de un sistema de información, que es almacenamiento. En algún lugar lo vamos a tener almacenado. Desde una simple USB, micro SD, hasta algún servicio de almacenamiento en la nube, Dropbox, OneDrive, Google Drive, todo ese tipo de cosas. Esa información le vamos a hacer un procesamiento, vamos a hacerla algo, la vamos a obtener de alguna manera, le vamos a hacer X procesos de manera interna y vamos a entregarla de alguna manera tanto a clientes internos como hacia nuestros clientes externos. Y dicha información tiene que ser gestionada de una manera eficiente para que no nos metamos en problemas de que nos llenamos de infinidad de información inútil. Y eso al final del día eso es un activo. Bueno, ahora, el activo, la información es un activo intangible. ¿Cuál es un ejemplo de ello? Es la experiencia que tiene la organización a la que pertenecemos y los colaboradores de igual manera. Ese es un activo que al final estamos ofreciendo cuando somos una persona que somos colaboradores. La reputación de la organización con la que pertenecemos de igual manera es un activo. Hay empresas que tienen muy buena posición, hay unas que, bueno, algo ha pasado que su posicionamiento es algo cuestionable. Y la propiedad intelectual, que ese es un tema. Afortunadamente en nuestro país tenemos leyes que protegen esta parte de la propiedad intelectual. ¿Propiedad intelectual qué es? Muy simple, cuando nosotros creamos algo con una idea, lo ligamos a un tangible, ¿no? Entonces, eso es propiedad intelectual.
¿Y cuál es un activo tangible? Aquí los que son financieros pues, nos van a poder decir más a detalle, pero viéndolo muy rápido, es acotado a la parte de información que estamos viendo, son dispositivos de almacenamiento, que era lo que estábamos comentando en la primera parte. Aquí lo estoy señalando en rojo, que es al final el almacenamiento. Y también un celular, una tablet que todos tenemos, para fortuna o para desgracia, en nuestro día a día. Y las PCs y las laptops. Entonces, si vemos de esta manera, en esta columna central que estoy ahorita señalando, es donde tenemos nuestros activos tangibles, porque al final es un bien material, y los intangibles, que al final es parte de nuestro día a día. Bueno, ahora, ojo, no todos los activos son críticos. ¿Cuál es un activo crítico? Aquella información que si en un momento dado la perdemos o es comprometida, es alterada, afectamos el funcionamiento del negocio. Bueno, entonces, ¿cuáles son los principales componentes de una fuga de información? Entonces, vamos a empezar con la definición de información, que son las características, le llaman algunos la famosa tríada, que es la información es confidencial, a qué está enfocada, que las personas que tienen acceso a ella, sí, solo sí, ellas deben tener acceso. En muchas organizaciones, que es los estados financieros y la nómina, es información sensible que solamente el área de finanzas y la alta dirección tiene acceso. De ahí en fuera lo demás es información no sensible. La integridad que está enfocado, que dicha información no ha sido modificada fuera de los procesos internos acorde a la confidencialidad, que es cuando dicen, oye, está corrupta la base de datos o alguien modificó la información. Bueno, se refiere que la integridad está comprometida de esa información. Y disponibilidad es que toda esa información que tiene cierto nivel de confidencialidad y que estamos cuidando que sea íntegra, que no haya sido modificada fuera de los procesos, esté disponible para las personas que tienen acceso en las ventanas de tiempo que se consideren, si es de 24/7, en un horario de lunes a viernes de 8 a 6, todo ese tipo de cosas. Entonces, esa es la tirada de la parte de información. ¿Cómo la clasificamos? ¿Como restringida o confidencial o no confidencial? Así de simple, para no meternos ahorita en temas muy escabrosos de cómo clasificamos, ¿no?, la información. Los tipos de datos, al final son datos personales. Ahí les pido que por favor recordemos este concepto, lo vamos a ver un poco más a detalle adelante. Y otra cosa que no sea datos personales. Bueno, si todo está bien dentro de nuestra organización, pues al final nuestros clientes, tanto internos como externos, son felices, los dueños, los socios de igual manera, y pues tenemos una buena facturación. ¿Qué pasa si algo se daña con la parte de información? ¿Qué consecuencias tenemos? Nos empezamos a ganar que una mala reputación en el ámbito que nosotros nos desarrollamos como organización, empezamos a tener pérdida de negocio porque los clientes empiezan a ir de nosotros, desconfianza de igual manera, porque decir, no, esas personas de esa organización, como se llame, no saben manejar información o fueron comprometidos o algo pasa. Y por ende, con la competencia, que a veces la conocemos, también tenemos una mala reputación. Y para fortuna o para desgracia, en nuestro país ya hay marco legal que al final genera ciertas acciones de índole administrativa, penales o civiles, dependiendo el tema que haya sido la fuga de información. Ahora, las amenazas vamos a dividirlas en amenazas internas y externas. Las amenazas internas es como ese chiste ese título de película. A veces el enemigo lo tenemos en casa, a veces algún colaborador llega a actuar de manera de dolo o de manera inconsciente, no sabía lo que estaba haciendo, literal. Y las amenazas externas, donde están: competencia desleal, al final la competencia que trata de meternos el pie, el hacktivismo, que antiguamente lo conocían como el espionaje, pero también está ese tema. A lo mejor en nuestra organización estamos manejando un tema que ahorita es muy mediático, entonces personas que se identifican con la causa contraria tratan de afectarnos para desvirtuar algo, ese tipo de temas. Y también para fortuna o para desgracia, un cliente descontento con nuestro servicio o algo pasó, que bueno, también puede buscar hacernos daño.
y también algún ex colaborador que por el motivo que sea cerró mal el ciclo de la relación contractual que tenía con la organización que estamos trabajando, haya tomado ciertas actividades o tomado, filtrado información que no debía de haber hecho. Entonces, si ven, ese tipo de elementos son los que están afectándonos. Ahora, ojo, es muy importante que no siempre un ex colaborador tiene un vínculo directo. Puede ser que él haya hecho un comentario sin dolo o con dolo y alguien con cierto conocimiento es que está buscando ese tipo de información. A lo mejor posteó algo en un perfil de red social, algún comentario indiscreto. Entonces, ese es otro factor que debemos de tener en cuenta. Ahora, ¿cuáles son los motivos? Como organización tenemos una ausencia de ciertos procedimientos y o tenemos niveles de madurez tecnológico, que significa que no tenemos los elementos tecnológicos para cuidar que tengamos de manera segura, a buen resguardo, toda la gestión que hacemos de la información. Entonces, a nivel organizacional, no tenemos un procedimiento para clasificar la información. ¿Se acuerdan que les comentaba que al final es restringida o no confidencial? Y el procedimiento y o políticas que tenemos no están acorde a, o peor, no tenemos ese tipo de procedimientos. Entonces, al final, si no está escrito, no está dicho, y si algo falla y no hay ningún arendum o parte del contrato que tenemos con los colaboradores o algún contrato que tengamos con algún proveedor, pues entonces ahí no hay forma de poder fincarle alguna responsabilidad. Tendríamos que entrar en un tema legal que no es el tema de esta sesión. Y Claro. el otro tema es que, lo que comentaba, no tenemos un acuerdo de confidencialidad, el NDA, como se conoce en inglés, el No Disclosure Agreement. Entonces, de alguna manera tenemos que hacer responsables solidarios, que es como lo conocen los abogados, el colaborador que no debe divulgar ciertos temas. Tampoco se vale que le digamos al colaborador todo es confidencial, porque no es cierto. Si hacemos eso y llega esto a un problema legal, tenemos que hacer una prueba de que al final esa información realmente es confidencial. Entonces, si ven, hay varios temas ahí que son relativamente fáciles que podríamos empezar a trabajar que para ir subsanando algunos temas. A Sí, nivel tecnológico, sí, Carlos, sí. una duda, digamos, para los que nos están viendo ahorita. Eh, con base en tu experiencia, antes de la pandemia y ahora que estamos en pandemia, ¿qué tan vulnerables son estos niveles de seguridad? ¿Qué tan probable o qué tanto pudiera haber aumentado la fuga de información? Dado que no todas las empresas están trabajando en sus lugares de manera cotidiana y llevaron el trabajo a casa, ¿no? Es un tema que un servidor tiene ya varios años en el mercado sobre este tema, y un cliente que tenemos una forma de subsanar el improvisar el home office, el teletrabajo. Esta empresa permitió que los colaboradores se llevaran sus computadoras de trabajo a sus casas. Entonces, de entrada, eso es un gran problema de seguridad, estamos, porque la computadora con la información que maneja, y no es un director, es una persona de staff, se llevó su máquina. Y algo pasó que con este cliente que rescindió la relación contractual que tenía con este colaborador y la computadora la dañó. Entonces, al final es muy grave porque hubo un daño físico al patrimonio de esa empresa y el colaborador se metió en un problema más serio. En emotivo, rescinden la relación contractual. Entonces, yo pensé que este cliente era un caso especial y no. Platicando con conocidos que nos movemos en el mercado, está pasando lo mismo. Entonces, cuando a veces llegamos a hablar con las empresas, con los dueños, con los tomadores de decisiones, oye, hay que encriptar la información, hay que meter métodos de control de gestión de información y todo eso, te ven raro. Entonces, esto que nos está pasando, debe de haber un parteaguas para que al final nos permita
tener conciencia de que la información es importante que la mantengamos, ¿sí? Entonces, sí es un paradigma. Y el otro más simple es, muchas personas tienen la costumbre de compartir información sensible, contratos, documentación, imágenes de archivos por WhatsApp. Y WhatsApp es una de las aplicaciones más inseguras. No me digas, hombre. Eso está más que documentado, entonces voy a hacer un paréntesis. Al final, si necesitas compartir información sensible, la encriptas y la envías. Y del otro lado le haces llegar por otro medio la contraseña para poder desencriptar esa información. Algo muy simple. En Gmail tiene una opción donde dice enviar información confidencial. Entonces ahí tú le puedes decir, si es sensible, le envías un archivo a la otra persona y esa otra persona no lo puede descargar, no lo puede imprimir. Otra forma es que le envías un correo y por un SMS le mandas la contraseña de ese correo. Entonces, la otra persona recibe el correo, le llega y le debe llegar a la par un SMS y ya puede abrir el archivo. Ok. Digo, yo sé que en casi todas las empresas pues ya tienen implementado un procedimiento, pero pues este asunto de la pandemia en algún momento nos tomó a todos como por sorpresa, por sorpresa, ¿no? sí, sí, total. Vamos a casa, si tienes computadora bien, si no, vete a trabajar al internet. Entonces, pues, de alguna manera, en cuanto a las amenazas, y más que inconscientes, pues, mal resueltas, ¿no? Yo conozco igual casos de algunos compañeros, algunos conocidos, que sí han tenido que estar trabajando en café internet y manejan información que igual no es así como muy grande, ¿no? No hay como mayor problema, no es confidencial, pero pues finalmente representa cuestiones de su propio trabajo y que están pues trabajando en un café internet, ¿no? Ahora estas plataformas, como bueno, donde estamos haciendo esta transmisión es a través de Meet, no tiene tan vulnerable su sistema de seguridad, pero plataformas como Zoom, por ejemplo, está sin el ojo del huracán, ¿no? Las conferencias son ya como el pan nuestro de cada día, y qué tantos usuarios estamos cayendo en una amenaza por no tener, por lo menos, por ejemplo, un sistema de videoconferencia seguro. Sí, y de hecho, ahorita que comentas eso, Federico, ahí, bueno, al final, todos en algún momento que hemos andado en la calle por motivo X, y la clásica, ¿no? Necesitas imprimir un documento. Entonces, eso se vuelve muy complicado. Entonces, ¿cómo le haces para identificar si un café internet es seguro? Ok, entonces cuando te sientas en la computadora, de entrada tienes que ver si el café, la computadora que te están ofreciendo, tiene antivirus. Así. Si no tiene antivirus y ves que la licencia es pirata, entonces ahí tienes que tener doblemente cuidado. Vamos a pensar en el mundo feliz que ya sí tiene antivirus y tú ves que la computadora no es tan caja blanca como antaño. Ok, entonces debes de abrir el navegador que tú quieras, Opera o Google Chrome o Edge también creo que lo trae. Este no es, el último no estoy seguro, que le llaman modo incógnito, que de esa manera no generas el historial en la computadora y cuando cierres esa sesión se elimina lo que tú hiciste. Claro. ¿Sí? Entonces, ese es un mejoralote con el que tú puedes subsanar esa carencia de que tengo que imprimir algo, ¿no? O clásico, vas a hacer un trámite ante nuestras ilustres autoridades, le faltó el documento 23.7 y quién sabe que no, entonces tienes que bajarlo de algún lado y bla, bla, bla. Entonces, esas serían las recomendaciones en caso de que, por el motivo que sea, tengas que tocar un café internet. Entonces, hay algunos países, bueno, estuve en Costa Rica hace unos años y ahí en el café internet tenías la opción, te prestaban la computadora o te prestaban la conexión a internet. Te conectabas con tu computadora y no tocabas para nada las computadoras que son, pues, al final, públicas, ¿no? Entonces, ahí esa también podría ser otra solución, ¿no? Claro. Muy Ok, bien, pues, adelante. bueno, sí. Entonces, bueno, al final comentaba una parte de solución, otra es que las computadoras que estén conectadas dentro de nuestra organización estén configuradas, seteadas, como le llaman algunas personas. ¿Qué significa esto? Que al final, si son ambientes con Microsoft Windows, estén corriéndose el Windows Update, tengan actualización y tengan la parte de configuración en los permisos.
y todo ese tipo de cosas. Y la parte más importante es que tengamos una solución de algún firewall, un ISDN, algo que al final nos permita protegernos del tráfico que viene de Internet y que nosotros estamos enviando. La solución clásica que al final muchas pymes tienen, porque pues, al final a veces estas soluciones son muy caras, afortunadamente hay soluciones no, bastante accesibles, es el modem, eso es un tipo router, ¿no? O hay proveedores de Internet que te rentan un firewall, ¿no? Bueno, entonces también podríamos tener esa parte. Bueno, ¿sí? entonces, ahora, ¿se acuerdan que mencioné lo del tema de datos personales? Bueno, al final es una ramificación de información y bueno, al final, ¿qué es un dato personal? Es un dato que permite identificar a un individuo, a un ciudadano, a un humano. El teléfono, su fotografía, su nombre, y esos son los datos personales. Ahora, hay una clasificación de acuerdo a la ley mexicana que son sensibles. ¿Cuáles son los sensibles? Aquellos que hablan sobre nuestras preferencias sexuales. Pregunta, ¿ustedes por qué creen que les llaman sensibles? Bueno, porque al final estos datos afectan nuestra esfera más íntima, por eso se le conocen como sensibles y ahorita van a ver por qué. Otra cosa son nuestros datos biométricos. Hay muchos lugares empresas que les gusta que no, tu huella digital, ok, ese es un dato biométrico. O hay centros de datos que al final para acceder a ellos te piden que hacer una lectura de tu iris o el reconocimiento facial. Eso es un dato súper importante que ahí como que se nos ha perdido. Nuestros registros médicos también, y paréntesis, los médicos son los que manejan más datos personales y son los más reacios a alinearse con la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Ahí, brevario cultural. Sí. Nos conocen más que nadie. ¿Cómo, perdón? Nos conocen más que a nadie. O sea. Sí, pero al final como que cuando les hablas de ley y como que piensan que todavía por ser médicos están por arriba, ¿no? Así como esa caricatura de Mafalda, no sé si recuerda, cuando está el papá de Mafalda, va a la playa al verano y están hablando y dice, ¿quién es usted médico? Y le colocan un pedestal, así, algo así. Hay muchos señores que se sienten así, pero bueno. Nuestras creencias religiosas y nuestras preferencias políticas. Entonces, cerrando este tema, si ustedes ven, es por eso es que todos estos puntos son datos sensibles. Entonces, si alguna organización, empresa o lo que sea, nos pide esta información, tiene que hacer una aclaración para qué está pidiéndonos esta información sensible. Bueno. La Ley Federal de Protección de Datos Personales. En posesión de particulares, su objetivo es regular tratamiento legítimo, controlado e informado, que al final la información que yo estoy tratando la estoy obteniendo de manera legítima y estoy avisando al dueño de la información para que la estoy recabando. Y tengo que garantizar la privacidad y los derechos de los individuos, de esos ciudadanos. Eso está consagrado en la Constitución. Ahí les estoy mencionando el articulado que da pie a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Se publicó en julio del 2010 y entró en vigencia al año siguiente. ¿Quiénes son los sujetos regulados? Todas las personas particulares. Entonces yo creo que muchos de nosotros entramos en ese universo. Entonces, a nivel federal, ¿quiénes son los organismos que son garantes que tienen que ver con este tema? El INAI, por razones de más, la CONDUCEF, por el tema de los bancos, la Profeco, por las relaciones contractuales que llegamos a entablar con algunos proveedores, la Secretaría de Economía. Aquí es un tema interesante. ¿Por qué la Secretaría de Economía? Dentro de la estructura legal para cumplir la Ley Federal de Protección de Datos Personales, hay un apartado que se llama autorregulación. ¿Qué significa? Que yo como empresa o como organización puedo definir toda una estructura porque yo tengo una forma especial de trabajar y no hay nada parecido, entonces yo puedo generar una NOM descafeinada. Entonces, al ser NOM, la Secretaría de Economía es porque tiene ahí su tutela. Y el ente que se encarga de colocar las multas en caso de que apelemos al INAI
es el Tribunal de Justicia Administrativo Federal. Ahora, si lo tratamos de ver, como dicen algunos, en plata, en ceros y uno, ¿qué es lo que me tengo que decir? Yo ya cumplí con esta ley, debo de tener una serie de políticas y procedimientos que me permitan cumplir con dicha ley. Eso es así a grosso modo. Ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle. Y debo de tener un responsable del tratamiento de datos personales dentro de mi organización. Ahora, ¿hay penalidades por no cumplir con esta ley? Sí. Está de 8,700 a 14 millones de pesos por no tener claros el lineamiento de yo ejercer mis derechos ARCO. Como ciudadano, ¿qué significa derechos ARCO? Es que yo le debo decir a una empresa que yo le entregué mi información, que debo de poder accesar, ratificar, cancelar o oponer. Entonces, si yo como empresa o organización no tengo claro cómo generar esos derechos ARCO al ciudadano, esas son las penalidades. Ahora, la otra cuantía, que es más grande, de 17,000 pesos a 27 y fracción, es con la parte tecnológica. Si yo no estoy demostrando que la información que ya cumplió su periodo útil, la eliminé, fue hackeado, fue comprometida esa información y no avisé, o hice una transferencia de datos personales sin el consentimiento del titular, entonces esas son las penalidades. Ahora, más a detalle, ¿se acuerdan que decíamos que, bueno, los datos personales deben de tener ciertos puntos de licitud? Al final, que esa información la estoy obteniendo de manera legítima, de calidad, que no estoy engañando al ciudadano por la información. Tengo de alguna manera cómo comprobar el consentimiento de ese ciudadano que me dio esa información. Estoy explicando para qué. La lealtad de que al final esa información no la voy a dar solo si tengo el permiso del titular. Y es proporcionalidad ¿a quién? A la información que yo estoy solicitando. Vamos a decir, si yo voy a pedir informes para comprar los boletos de un concierto y me piden mis datos bancarios, pues al final no tiene nada que ver. Entonces eso es muy importante. Y la responsabilidad de que yo soy responsable del resguardo de dicha información. Entonces, yo como empresa debo de tener ciertas medidas de seguridad, tanto procesos, que es administrativa, el inmueble de manera física, y tecnológicas. Entonces, esos son uno de los puntos que al final me va a revisar la autoridad, y debo de tener un aviso de privacidad. En todos los puntos que debo de tener ahí es cómo el ciudadano puede ejercer sus derechos ARCO a la organización a que está colocando. Y todo esto se conoce en esta ley como el sistema de gestión de datos personales. Ese es el punto importante. Ahora, el INAE se puede invitar, como toda autoridad, por oficio o a petición. Y si nosotros le negamos el acceso a la autoridad correspondiente, bueno, también está contemplado, tenemos una serie de sanciones. Y debemos de tener un encargado, ya sea una persona o un departamento, dependiendo del volumen de información. Y bueno, ahí la ley nos permite que, bueno, si no tenemos los recursos para tener una persona de la plantilla de mi organización, puedo tercializarlo con algún proveedor. Y también debo de especificar el periodo de tiempo finito de los datos personales que estoy manejando, y debo de tener documentado cuando finaliza, cuando estoy a punto de eliminarlo y cuando lo elimino. Todo eso tiene que estar documentado para que en caso de que haya un requerimiento se invite la autoridad competente, bueno, tengamos forma de cómo demostrar que estamos cumpliendo con esa parte de la ley. Bueno, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para empezar a clasificar la información? Lo primero que debo hacer es efectuar un inventario. Tengo que identificar los activos, que al final pueden ser las famosísimas carpetas esas LEFOR, o como ahora se llamen. Lo puedo tener en algún sitio web, porque en mi página manejo información o lo que sea. Lo puedo tener en una base de datos, en un servidor, en una PC o en la nube, o como muchas empresas tienen, un Excel. Ahí es donde llevan su información. Bueno o malo, cada quien, pero al final tenemos que tener muy claro dónde tenemos la información. Ahora, ¿en qué formato? En formato físico o en formato digital. Y debemos tener claro dónde lo tenemos. Si lo tenemos en un archivero, en una computadora o en la nube.
Ahora, antes de empezar con el autodiagnóstico, me van a decir, oye, Carlos, ¿esto qué tiene que ver con la fuga de información? Ah, porque si no tenemos claro dónde tenemos nuestra información, ¿cómo la vamos a proteger? Eso es algo que es muy importante que nosotros tengamos claro dónde tenemos esa información. ¿Se acuerdan que comenté que teníamos datos sensibles y los final no clasificados? Bueno, la información sensible es lo que está enfocado a esto, porque al final la información de que es archivos de trabajo, pues realmente si se pierden no pasa nada, pero no sé, declaración de impuestos, la parte de contabilidad, la nómina, todo ese tipo de cosas es información muy sensible. ¿Qué informaciones sensibles? Solamente nosotros debemos de hacer esa clasificación. Ahora, ¿cómo podemos empezar a cerrar esto haciendo un autodiagnóstico? La fotografía que están viendo de su lado izquierdo es como muchas veces áreas de donde se conecta el módem y se conectan las computadoras, así están. Es muy probablemente ustedes lo tengan así. Entonces, vamos a empezar a hacer una serie de planteamientos. Nosotros de manera concurrente hacemos el respaldo de nuestra información, de nuestras PCs, de nuestras laptops, de nuestros celulares. ¿Se acuerdan de lo que comentábamos, no? La información es lo que es muy importante para nuestra organización. Bueno, por eso es importante que tengamos los respaldos. Tenemos identificado dónde tenemos esa información, en físico, en digital, que era la diapositiva anterior que estaba mostrando. Ahora, todos nuestros dispositivos digitales, los que usamos en nuestro día a día, están corriendo sobre las actualizaciones, que es el Windows Update, en nuestros dispositivos Android, que se están actualizando desde las aplicaciones, y al final el sistema operativo se está actualizando. Es algo que nosotros tenemos que revisar. Y si tenemos algún antivirus, había un mito que los dispositivos Android, iOS, que tienen los Apple, eran libres de virus, ¿no? Eso, para desgracia o por fortuna, ya es un mito. También son susceptibles a que tengan algún tipo de virus. Y en nuestra oficina, cuando recibimos visitantes, tienen acceso a la WebKey, a la inalámbrica, ¿sí? Entonces, es otro factor de riesgo que podríamos tener. Y está de más, pero al final es cierto. Todas las computadoras se conectan a Internet. Esto si hubiéramos platicado hace unos 5 años, a lo mejor me hubiera dicho, no, mi máquina no, la que sea. Bueno, ahorita ya todas las máquinas se conectan a Internet. Entonces, algo es este punto 7. A veces nosotros contratamos con, no sé, con un proveedor, nos regalan Internet en las diferentes líneas que tenemos. Entonces, a veces tenemos varios módems. Entonces, muchas veces las personas lo solucionan que un módem para visitantes y otro para nosotros. Bueno, entonces esa parte es la que tenemos que evaluar. Excelente. Y si tenemos algún tipo de solución, algún firewall, ¿se acuerdan que comentaba en la diapositiva donde estamos viendo los factores que inciden en una fuga de información? Entonces, en el mundo ideal, deberíamos de tener donde están todos conectados nuestras computadoras y el modem y todo ese tipo de cosas, como el slide que les estoy mostrando de su lado derecho. Entonces, si de estas 8 preguntas, planteamientos que tenemos, ustedes respondieron 4 que sí, o sea, no están cumpliendo, entonces tienen un alto riesgo. Entonces, es algo que tienen que empezar a evaluar. ¿Cómo empezar a subsanar eso? Entonces, conocí un gerente regional que decía una frase que se me hace magistral: el elefante es enorme, o sea, un elefante, ¿cómo te lo comes? ¿En una sola bocada? No, tienes que hacerlo en pedacitos. Entonces, ¿cómo empezamos a solucionar ese tema? Aquí vamos a hacer una serie de recomendaciones. Primero tenemos que hacer nuestros respaldos. Los tenemos que calendarizar, que por decir cada viernes, cada sábado, cada día que nosotros consideremos, se hacen esos respaldos y tenemos que probarlos. Ok, tenemos el respaldo en algún lugar, ok, tenemos que estar seguros de que estén funcionando. Tenemos que hacer controles de acceso a la información. Al final, que esa información, que es información sensible, no todo mundo tenga acceso a ella. Es un tema que hay muchas personas aquí, voy a tocar quizá algunos callos, escritorios limpios, que al final, no porque el escritorio lo tengamos llenos de documentos signifique que estamos trabajando mucho. Entonces, la recomendación es que tengamos escritorios limpios y procuremos que todo se maneje digitalizado y destruyamos esos documentos, el paperless, ¿ok? Que como comentaba Federico hace un momento, ahorita con la pandemia, pues yo creo que hay muchas cosas que se han tenido que digitalizar forzosamente por el trabajo a distancia. Y debemos de buscar unos sellos de confianza, que es un concepto de autorregulación, algún ISO o ese tipo de cosas. Bueno, sería ideal que nosotros lo empezáramos a
a considerar, y tengamos un código de ética y conducta que esté alineado a la parte, al core del negocio. Y el eterno, ¿no? Capacitación del personal, cómo hacemos concientización en nuestra organización para que nos alineemos con este tipo de cosas. Al final, cómo al colaborador le hacemos ver que ganamos todos si nos adecuamos a cierto marco. Y bueno, al final que hagamos pequeñas auditorías de manera interna o externa, dependiendo el tamaño de organización, y en base a eso nos alineemos con el tema de mejora continua para que veamos, ok, este proceso se está atorando en esto, bueno, entonces lo podemos subsanar de tal manera y empezamos a hacer ese círculo virtuoso. Ok, y entonces, ¿cómo lo podemos ir cerrando? ¿Se acuerdan que en el slide, en la diapositiva que mencionaba la parte de lo que puede afectar? Aquí, ausencia de, aquí tenemos que hacer de manera los procedimientos y a nivel tecnológico, que es al final podamos clasificar nuestra información, tengamos las políticas y firmamos un adendum del contrato de trabajo, de relación contractual que tengamos con algún proveedor sobre la parte de confidencialidad. Y pues, al fin, de igual manera tengamos las soluciones tecnológicas. Entonces, esta sería la recomendación para que al final tratemos de subsanar la fuga de información en nuestra organización. Okay. No sé si tengan aquí alguna duda. Bueno, más bien me gustaría que nos pudieras proporcionar algunas recomendaciones para nuestros amigos que son emprendedores, que están iniciando un nuevo negocio, ese profesionista que, pues por estas circunstancias, pues tiene que estar trabajando desde casa. Y bueno, las empresas pues sé que tienen ya sus propios procesos, sin embargo podemos pues, apoyarlos, pero la gente, digamos que estamos en casa, algún tip, ¿cómo podremos mejorar estos niveles? Así ya nos has dicho algunos, pero algún otro, para estos chavos que están como emprendiendo. Ok, voy a regresarme aquí a la diapositiva. La cero, por eso lo llamé cero y lo coloqué en verde. Esa es oro molido. ¿Por qué? Vamos a un ejemplo muy simple. El celular, cuando le pasa algo a nuestro celular, así todos, cuando le pasa algo a nuestro celular, ¿a qué le lloramos? Las fotos, ¿cierto o no? Entonces, No, los no. contactos, digo. Ok. Contactos, fotos, ¿qué más le lloramos? Los juegos. Bueno, los juegos sí, porque ahí está grabado el nivel que te quedaste, algo así. Pero un poquito ya no a nivel personal, a nivel profesional es fotografías, correos y contactos. Ok. Los PDF que me mandan por WhatsApp, ¿no? O sea, Ok. Y si al final nosotros no configuramos el autorrespaldo de que tiene WhatsApp y todo ese tipo de cosas, los perdemos. Entonces, por eso es la recomendación cero, es tenemos que hacer respaldo de nuestra información. Es así. Si hacemos el respaldo en una USB, lo copiamos a una micro SD, a una SD, lo copiamos a Google Drive o algo, pero al final tengamos un respaldo. Eso es así lo más importante. Y si esa información vale todavía más, es oro, pero todavía con incrustación de piedras preciosas, tenemos que hacer dos respaldos. Uno que lo tengamos en casa, en oficina, donde sea, y otro en un lugar fuera. En un amigo de confianza le digamos, guárdame esta USB, este CD, este DVD o lo que sea. Eso es así, súper importante. ¿Por qué? Ok, le pasó algo a nuestro celular o a la computadora, pues le vamos a llorar porque vamos a perder tiempo, a lo mejor vamos a tener que buscar un técnico que nos la repare y todo eso, pero la información no le vamos a decir a ese chavo, necesito que recuperes tal carpeta o no puedo perder ninguna información. Eso es así como que la más importante, que se haga un hábito, esa parte de los respaldos, Federico. Esa es con la que yo creo que es la más importante como individuo. Y como como colaborador, todavía más, porque bueno, si trabajamos para una empresa mediana, a lo mejor ellos ya tienen una área de sistemas y todo. Si somos una micro o somos profesionales independientes, nosotros tenemos que colocarnos esa de nuestras actividades de todo el día, esa tenemos que tenerla. Sí, no, diario, guardar como la información, ¿no? Igual suena un poco trágico, pero esta pandemia nos enseñó que un día estás afuera en tu vida cotidiana, en tu trabajo, y otro día tienes que estar en tu casa,
y que te tienes que arriesgar un montón Sí. en el desplazamiento hasta donde estaba tu antiguo trabajo o donde estaba tu centro laboral Ujú. y hacerle al vivo ahí a rescatar información o tienes que estar regresando porque pues no tienes los medios, ¿no? Creo que Sí. esta parte de los respaldos que están calendarizados, como bien dices, pues hacerlo diario de manera consistente, eso nos va a crear un hábito y los hábitos pues pueden cambiar un montón de estructuras, ¿no? Es Creo que correcto. empezar por ahí, empezar a hacer como ordenados, escombrar los escritorios, ¿no? Y Alguna la, vez y la, y la otra, perdón, Federico. estábamos haciendo bueno, unos amigos estaban haciendo un plan de capacitación, estaban haciendo unas presentaciones, les estaba quedando muy bien, ¿no? Ahí por los que nos escuchen, no va a decir sus nombres, pero sucede que ya para irse, que cierran la máquina, ¿no? Cerraron la sesión y no guardaron, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué tiene que ver? Pues es lo mismo, si no nos acostumbramos, si no nos volvemos más metódicos, consistentes, educados, de tener nuestros propios tiempos, eh, podemos tener muchísima fuga de información y pues datos sensibles. Ya vimos las multas, ¿no? Por no tener un procedimiento, o sea, no son nada Sí, accesibles y bueno, creo que sí es importante. Sí, dime, sí, Carlos. sí, es que, bueno, al final, ok, tú me comentabas, ¿con qué empezamos? Los respaldos, así, eso. Y al final tenemos que ser muy críticos y hay personas que por algún motivo, ahí los psicólogos nos podrían dar una cátedra, que por qué no nos gusta autodespedacernos. Pero bueno, habemos algunos que no tenemos conflicto con eso. Entonces, al final es, ok, ¿cuál es mi información crítica? Yo debo decir, esta, no se vale que diga toda, no, eso es una mentira, es una falacia, es engañarnos. Ok, de todo el quilombo, como dicen en el sur de este continente, este pedacito es el que vale oro, porque si lo pierdo, se hace una desgracia. Ok, entonces esa es la información que debo de cuidar, respaldar y tener identificado dónde está. Si yo digo, mi método de respaldo es mandarlo a papel, bueno, es un estilo, ¿no? Uh -huh. Ecocidio, bueno, sale, listo, es una forma, ok. Bueno, pero al final, si esa información vale oro, entonces debo tener un respaldo y un segundo respaldo. Y tenerlo en lugares diferentes para en caso, como comentas, ¿qué pasa si la oficina donde estamos o en el lugar vino un ataque de termitas intergalácticas? Pues nos chupó la bruja, ¿no? Ok, está el otro lado donde lo tenemos esperemos que buen resguardo. Ok, entonces, eso yo creo que son los dos puntos más importantes tanto a nivel profesional como lo estamos acotando, pero también a nivel personal. Y entonces a lo mejor si nosotros somos parte de una familia o ya tenemos menores y todo ese tipo de cosas, de igual manera, enseñarle a nuestro hijo o nuestros hijos o lo que sea, haz un respaldo. Porque cuando estuvimos en la escuela, bueno, a lo mejor vemos algunos que nos tocó la colita de la parte digital, era, híjole, el disquete, ¿quién lo trae? Bueno, en aquellos años. Ahorita yo creo que hay, algunos jóvenes van a decir, ¿disquete? ¿Qué es eso? A ver, bueno, hace algunos ayeres, listo. Bueno, ya me balconé los 15 años No, que tengo. los de 5 un cuarto, ¿no? Cuando se infectaban de un virus que se llamaba el Natas, yo es del que más me acuerdo. Sí. Llegué a perder varias información de la escuela, yo iba en el CCH, bueno, sí, en el CCH Vallejo, por cierto, saludos amigos de Vallejo. Mucha información, ¿no? De las tareas que nos dejaban los de computación por un virusito, ¿no? Que se llamaba el Natas. Y todo por no ser, como dices, tener un respaldo, tener una, como esa conciencia de que se le debía de poner un papelito al disco 5 un cuarto, Contraescritura, ajá, la etiquetita. ¿no? Donde se grababa. Ahora, bueno, ya son diferentes, pero sí, ser como muy disciplinados en esto. Sí, Pues, y voy a hacer un chiste un poco subido de tono. Es así, los respaldos es como cuando tienes sexo con alguien, es con condón, o sea, no es optativo, o sea, es sí, o sea, o solamente que sea tu pareja estable, bueno, ya eso cambia el contexto, pero al final tienes que ser así de cuidadoso porque te vas a simplificar la vida. Horrores, yo un tiempo de mi vida profesional fui administrador de red, entonces los respaldos a veces, literal, había gente de mucho rango en la organización me decía, necesito que hagas lo que sea necesario, pero recupérame ese archivo, porque el señor no fue cuidadoso. Entonces, por eso es que nosotros debemos de cuidarnos. Por eso es la importancia de los respaldos. no, y
se desprenden muchísimos temas, nos daría como para, no sé, 20,000 horas de seguir platicando, desde simplemente de cómo poder recuperar la información. Es carísimo. Perder la Bueno, información e intentar recuperarla sale muy sí, caro. no, lo que es muy caro es cuando recuperas información a nivel bits, o sea, cuando un disco duro está dañado o lo que pasa, llegas a un nivel, ahí es donde literal te cobran por byte, o sea, y eso sí es carísimo. Hay Y software que te permite ahorrarte ese tiempo, pero hay muchos considerandos para poder decirte, ah, sí, este software te ayuda. Entonces sí, también antes de llegar a ese extremo hay que, por eso insisto, hay que ser cuidadosos. y perderla por no haberla respaldado sale mucho más caro, ¿no? Ok, bueno, ahorita que tocas ese tema, Federico, hay un detalle muy fino que es, ok, vamos a decir, yo ya tengo aquí mi respaldo, ya, aquí está, listo. Ok, ese respaldo tengo que encriptarlo, porque vamos a decir que no sé, no, esta es una USB y aquí tengo mi respaldo en esta USB y se me pierde. Esa información es accesible a cualquier persona. Entonces, si yo la encripto o le coloco alguna forma de que reducir su contacto, entonces de esa manera es como ese respaldo está a salvo. ¿Sí? Entonces Ok, también debemos de tener en cuenta el respaldo, sí, pero encriptado de alguna manera que no sea fácil de lectura para cualquier persona. Ujú. muy bien, Carlos. Pues muchas gracias por el tiempo, gracias a todos los que nos están viendo. Al Ya contrario. llegamos a otros países, ya llegamos a Guatemala. Ah, bueno. Ya llega hasta allá, ya nos están Híjole, siguiendo. por favor, un Zacapa, por favor. Ay, ya me descaré, pero sí, A es todos los que delicioso el nos están Zacapa. viendo, ¿para cuándo ya un curso, Carlos? Ah, eh, es uno de mis pendientes, espero que no muy lejano, espero no escucharme como político, pero lo traigo ahí. Ahorita he andado con otros temas de ingeniero, peleándome con certificaciones que la verdad tenía un rato que no me peleaba y sí, fue un buen reto regresar a mis orígenes de Finge, dejar un poco la consultoría, pero sí, andamos próximos en eso. Bueno, pues cualquier cosa, vamos a dejar aquí los datos de Carlos en el enlace de este video, los datos de contacto también para que si gustan alguna asesoría, algo ya más presencial, algo más específico, pues podamos seguir colaborando. ¿Sale? Muy bien, Carlos, hecho, muchas gracias. a Nosotros ti, somos Bernal Consultores, Carlos de Omesi. Nos vamos gracias. a Facebook. Cuídense, Bueno, sean gracias. felices. Bye. Hasta luego.